Bienvenidos todos de nuevo. En esta parte vamos a ver en forma muy simple cómo el Estado moderno tiene una injerencia, diríamos en algunos casos vital, para otros determinante, en la educación formal, por supuesto. El Estado tiene un nacimiento histórico, no es algo que existió siempre. El Estado, en las características que van a definir las ciencias sociales, y como les decía antes, en este caso se pusieron bastante de acuerdo tanto los antropólogos, sociólogos, historiadores y desde ya la geografía, se ha puesto de acuerdo en definir a Estado a una estructura de poder que tiene que tener 4 elementos. Estos que les puse en el PowerPoint son estos 4 elementos que sí tienen que estar para que eso sea un Estado. Si no, puede ser otra cosa, un preestado, protoestado, imperios, formas tribales, etc. Hay muchas graduaciones y ahí sí va dependiendo de la escuela a la que cada uno pertenezca. Pero para decir que algo es Estado, es lo que nació en Europa en el siglo XVI en algunos lugares y que tardó, por supuesto, cientos de años en otros para formarse. Por ejemplo, en Argentina, el Estado puro se forma recién en 1862, cuando completó todo un circuito. Ya tenía otros elementos, pero hasta 1862 no podríamos decir que Argentina tiene un Estado, y en realidad para algunos es recién en 1880. Yo coincido con los que dicen que es en 1880 recién podemos tener todas las características de un Estado, o, por supuesto, nada es perfecto, todo esto es un modelo teórico, pero que se aproxima lo máximo a lo que entendemos por Estado. Entonces, ¿qué entendemos por Estado ahora? Ahora nosotros, en los últimos años esto ha ocurrido, este acuerdo es en los últimos años, entendemos que tiene estos 4 elementos, no importa el orden, por supuesto, puede tener otros más, son, claro que ustedes han estudiado muchísimo en la escuela, que es el tema de la soberanía. La soberanía sobre todo un territorio, pero desde ya tenemos que ir profundizando este tema, ¿no? Entonces es la soberanía sobre todo un territorio, que es lo que vemos, pero también es el subsuelo y también es la atmósfera. Y por supuesto, ustedes recuerdan también todo el lecho marino, también, ¿no? Todas las costas. Todo esto es soberanía del Estado que arma un plano y reclama ese espacio en donde deben ser aplicadas las leyes al resto de los estados, y el resto de los estados lo tienen que reconocer. Si no reconocen que ese espacio le corresponde al estado X, o hay guerra o hay conflictos, lo que fuere, según el poder que tenga cada uno. Y como ustedes ya estarán pensando, claro, nosotros tenemos un conflicto muy claro con las Malvinas, por ejemplo. Nosotros decimos que nos corresponden a nosotros por toda la legislación estatal, además de algunos elementos históricos, pero esos son en general los más débiles. Los más fuertes son los elementos de la definición de lo que le corresponde a un Estado en su soberanía. Inglaterra no los reconoce y el resto del mundo tampoco los reconoce, por eso que las Malvinas figuran para los mapas de los extranjeros como Falkland Islands, aunque nosotros insistamos que son Malvinas, ni siquiera para los chilenos en los mapas de ellos esos son Falkland Islands. Es decir, esto ocurre en todo el mundo. Raro el estado que no lo tenga, porque también los estados, como les decía, se fueron formando a lo largo del tiempo, y los primeros van a ser España, Inglaterra, Francia, pero los estados más nuevos van tardando y están en conflicto permanente. Bolivia también tiene conflicto con Perú, con Chile, ¿no? Entonces, todo esto es para todos. Entonces, la soberanía territorial consiste en que las leyes que emite ese estado deben ser aplicadas y obedecidas en todo ese contexto. Vuelvo, también es en el aire. Los aviones no pueden pasar por nuestra atmósfera sin pedir permiso. Tampoco se puede extraer ni el petróleo ni el oro de nuestros subsuelos, no se pueden extraer si no hay un permiso estatal. No se puede sacar agua si no hay permiso estatal. Todo eso le pertenece al Estado. Recuerden que si ustedes en su casa también encuentran en su subsuelo de su casa, encuentran piedras preciosas, lamentablemente tengo que decir que eso lo va a tomar el Estado, porque el Estado es el dueño de todo eso, por más que ustedes hayan comprado esa casa. Así que entendiendo que esa es la soberanía estatal, todos
tanto que pasen por ese territorio, no solamente los que viven ahí, sino también los que están pasando como turistas, tienen que aceptar esas leyes. Eso es la soberanía, lo podemos profundizar bastante más, pero creo que ya les está quedando bastante más clara la idea. Esa es la soberanía estatal. Por supuesto, es en contraposición a lo que ocurría previamente, en donde un señor era el que era el soberano en su señorío, un condado, un marquesado, mientras que el rey estaba siempre peleando tener más soberanía sobre ese territorio. Esto se resuelve cuando se formaron los estados, los primeros estados en el siglo XVI. Y parte de esto que nosotros no vamos a entrar es el conflicto que va a tener abierto con la Iglesia, porque también entonces la Iglesia, el Vaticano, tenía territorios en distintos estados y entonces la soberanía del rey o del emperador estaba limitada por la soberanía que exigía y que había tenido durante siglos la Iglesia en esos territorios. Esto, si después necesitan que les aclare, lo abunde, lo hablamos incluso por Zoom o les doy bibliografía, pero no podemos seguir abundando en esto porque no es el eje de nuestra materia. Entonces tenemos soberanía. Por otro lado, otro de los elementos básicos es el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia consiste en que el que debe ejercer legalmente la violencia es el Estado, los miembros que destina el Estado, es decir, el ejército, la policía. No podemos cada uno de nosotros, porque tengo un conflicto, ir con un cuchillo y acuchillar al vecino porque tengo un conflicto. Tengo que hacer una denuncia y el Estado va a intervenir en ese conflicto, porque él es el que tiene el monopolio de la violencia. Yo no puedo estar armado en la calle legalmente, ¿no? No puedo estar armado en la calle y hacer lo que quiera con las armas. Piensen en la situación previa, ¿no? Previa a la existencia del Estado, la gente iba con las armas, iba con los cuchillos, iba con los sables, van con las hachas. Si han visto vikingos se lo estarán acordando, todo eso, y lo utilizan en el momento en que fuere necesario. No hay un poder por encima de las decisiones de una familia, de la venganza de una familia. El Estado se va imponiendo a todo esto y de hecho absorbe para sí esa violencia que le permite ejercer a las personas que él destine, ¿no? Entonces uno puede portar armas, pero el Estado tuvo que darte un permiso para poder portar armas. Esto le costó muchísimo conseguirlo el Estado. De las películas del Far West, todo esto, tenemos miles de películas para ejemplificar este tema, porque el monopolio de la violencia va a ser uno de los grandes elementos hasta el día de hoy, ¿no? Con la lucha con el narcotráfico. Son elementos que permanentemente se le están cuestionando al Estado. Otro de los elementos es algo que ustedes han escuchado hablar muchas veces, pero bueno, son de críticas: la burocracia. La burocracia, de hecho, es un elemento completamente nuevo, porque se entiende que no es lo que muchas veces nosotros, hablando de, eso es la burocracia, porque es lenta, porque es inútil. Bueno, no. La burocracia, en esencia, es justamente uno de los elementos que permite que un Estado sea completamente igualitario, es decir, si quieren, de la mejor forma democrática, porque la burocracia es un espacio que tiene que ser ocupado por aquellos que conocen el tema, que son, especialistas en el tema en el que fuere, desde la construcción de un puente hasta habilitar un kiosco. Porque habilitar un kiosco necesita tener determinado espacio, determinada luz, la entrada de aire, porque tiene que tener un matafuego, lo que fuere. Todos esos elementos tienen que estar definidos por alguien que es un especialista en el tema, y el Estado puede habilitar o no, sancionar o no, en función de eso que un especialista en el tema ha elegido. Entonces, esto en lo pequeñito, pasémoslo también a la economía, ¿no? Es decir, ¿qué decisiones económicas vamos a tomar? Las decisiones económicas van a ser en función de especialistas en la economía. Hay que haber todo un conocimiento detrás. Eso es la burocracia. No lo que conocemos como, que algunos podríamos decir, la burocracia. No, eso no. Es decir, la burocracia, que es entonces ese cuerpo de especialistas que es el que asesora al Estado permanentemente en cualquier elemento que necesite realizar su gestión, es algo
característico del nacimiento de un Estado, porque los que se va dejando de lado, y es lo que va trayendo muchísimos conflictos, es a los parientes. Es decir, justamente en la burocracia no puede haber parientes o amigos o estar en los cargos por amiguismos, ¿no? Entonces, estarán pensando ustedes en este momento porque hay muchos problemas en los estados. Este amiguismo se va imponiendo o razones políticas o razones de conveniencia, pero no están ocupando cargos los que merecen ese cargo, lo que se llama meritocracia. Entonces, en el momento que nace el Estado, siglo XVI, en Europa, la lucha también fue de todos los parientes que quedaban desplazados, porque era natural que todos los parientes ocupaban los cargos que le mandaba su primo, su cuñado, su amigo, el que fuere, a distintos reinos. Si vamos al Imperio Romano, Egipto, lo que ustedes quieran, siempre son los parientes los que ocupan todos los cargos. Mientras que en un Estado, justamente los parientes son los que no pueden ocupar los cargos, porque ahí se está sospechando que no están ocupando el cargo por una situación de conocimiento, sino por una situación familiar. Eso se lo llama específicamente nepotismo. El nepotismo en un verdadero Estado no puede existir. No quiere decir eso que no puede haber parientes, pero el pariente tiene que probar que es realmente alguien merecedor de ese cargo. Entonces la burocracia es uno de los elementos fundamentales y, como verán, muy atacado en todas estas situaciones. Por eso los estados también tienen muchísimas debilidades, corrupciones, etc. Y nos quedaba el otro elemento, que es es uno de los elementos más difíciles y le costó muchísimo al Estado obtenerlos, que es una ideología propia. Es decir, una ideología que le permita acceder a su población en una forma diferente a como lo venía haciendo, por ejemplo, cualquier otra religión o pautas religiosas. Concretamente para el Estado europeo era cortar la influencia que tuviera la Iglesia católica específicamente, luego fueron otras iglesias, pero en esos momentos era la Iglesia católica en las decisiones y pensamiento de sus ciudadanos. Esto es justamente uno de los puntos que más le costó al Estado, porque tenía que armar una ideología propia, y mientras luchaba con la ideología que se podía llegar a mantener en ese momento, le tuvo que armar algo nuevo que tardó mucho. Va a ser básicamente, se entiende en general, que el positivismo será una de las corrientes más fuertes que solidificó al Estado. Es decir, el positivismo, recuerden que es la ciencia, ¿no? La ciencia que es la que va a definir lo que está bien y lo que está mal, y no las corrientes o pensamientos religiosos de cualquiera de estos estados. Entonces, entendiendo este estado, estos elementos para comprender a un estado, puede haber estados de distintas formas. Es decir, puede ser un estado absolutista, puede ser republicano, demócrata, eso es irrelevante. Puede tener muchas formas, inclusive otros elementos más, pero esos 4 tienen que estar para que un antropólogo, un sociólogo, un historiador diga esto es un estado. Y ha tenido un nacimiento, y como tuvo un nacimiento también va a tener una muerte, no es eterno. Entonces ustedes ya estarán viendo, y podemos después seguir charlando, todos los elementos que están atacando a la existencia de un estado sano, ¿no? Y por dónde es que tiene enormes deficiencias. Junto con el Estado va el individuo. Y eso que usted me dice, bueno, pero siempre fue así. No fue nunca así. O sea, hace solamente 500 años en la historia de la humanidad es que también aparece junto al Estado la idea de individuo. Y esto es muy importante que lo entendamos, pero muy importante, porque como los dos se necesitan, el Estado va a garantizarle al individuo derechos. Si no, no va a tener mucha, digamos, existencia larga, porque el individuo necesita que se le vayan reconociendo elementos y a su vez el Estado necesita que lo voten y lo sostengan. Entonces, la existencia del Estado y la existencia del individualismo son muy importantes. Esto lo voy a retomar permanentemente en lo largo de toda la cursada, porque desde ya ustedes se estarán dando cuenta
que acá están los límites en donde decimos, bueno, muy bien, ahora que estamos con el problema del coronavirus, bueno, muy bien, si yo no me quiero vacunar, el Estado me va a obligar a mi individuo, que yo he decidido esto y yo voto, etcétera. Estos son los problemas en todo. Desde que el Estado y el individuo nacen juntos y se necesitan, pero a su vez también son un conflicto, hay un conflicto plantado en la sociedad permanentemente. Porque la sociedad tiene que limitar la acción del individuo, pero a su vez un Estado en esta sociedad tiene que reconocer al individuo. Entonces el conflicto es permanente. Y estos 500 años en la historia de la humanidad son de conflictos permanentes porque justamente el individuo es el que quiere desarrollarse en el ámbito de la economía, en el ámbito de la cultura, sin reconocer la existencia de los otros grupos o reconociéndola pero sin que le importe demasiado lo que piensan o lo que necesitan o lo que fuere. Es decir, el individuo se emancipe, cada vez se fue emancipando mucho más. Desde el primer momento, Shakespeare, por ejemplo, como todo grande, fue el primero en ver este quiebre y en la obra que ustedes, bueno, por lo menos la conocerán siempre de alguna de las películas o porque se ha hablado, ¿no? Ustedes ya saben ese romance que nunca pudo prosperar, en donde justamente estos individuos, ¿qué es lo que querían? Casarse y estaban oponiéndose a su familia. Entonces, terminó mal porque era una sociedad que todavía no podía aceptar que cada uno eligiera casarse con quien quería. Las sociedades permanentemente, siempre a lo largo de toda la humanidad, eligieron, las familias eligen con quién se iba a casar el varón y la mujer. Entonces, que justamente Julieta quisiera casarse con otro era algo incomprensible y es el elemento nuevo que aparece en nuestra sociedad. El Estado y la educación están siempre en una arena de discusión. Y las imágenes que más nos pueden impactar es el circo romano, en donde en la arena se discute quién va a morir, quién no muere pero queda herido y quién gana. Así que tenemos los que mueren, los que quedan heridos y los que ganan. Como les dije en la presentación, esto va a ser espiralado, así que ahora comenzamos una reflexión muy simple para culminar toda la materia e ir viendo cómo esto se complica y se complejiza. Así que este sería el comienzo para la reflexión. Durante el proceso de construcción de este Estado moderno, el punto más importante al que más atención se le prestaba es justamente a elaborar un conjunto de ideas que es en términos muy generales podemos decir que es una ideología para que el propio Estado pudiera reproducirse en la mentalidad de todos sus ciudadanos, sus habitantes, etcétera, ¿no? De la forma que lo queremos ver en función del tipo de Estado moderno que se va consolidando. Le fue bastante más fácil generar el monopolio de la violencia, dentro de todo también controlar algunas fronteras, básicamente armar una burocracia, pero el tema de la educación fue justamente el gran tema que a lo largo de 300 años para los primeros estados modernos, 300 años de permanentes elaboraciones para controlar justamente al poder que en ese momento la Iglesia venía teniendo desde hacía más de 1000 años en todo lo que era la educación, fue algo muy difícil para que el Estado lograra armar un sistema educativo paralelo o que se impusiera al de la Iglesia. Es decir, durante 300 años hay una variación muy importante. Inclusive uno puede ver que intentan crear instituciones para tener maestros laicos, pero esos maestros y los que enseñan en general proceden de la enseñanza católica, así que por supuesto estamos hablando de las regiones que nos competen a nosotros. En otras regiones del ámbito protestante es muy similar la situación en Europa, pero yo me estoy concentrando más que nada en lo que nos ocupa a nosotros, que es América y el espacio hispanoamericano.
De hecho, el Estado lo vamos a ver con los mismos reyes católicos, ¿no? Vamos a ver cómo permanentemente controlan a través de las reales cédulas 1503, 1505, 1518, a través de todo ese complejo de cédulas, tratan de controlar quiénes van a enseñar en el espacio americano y digamos que órdenes religiosas, qué sacerdotes, y a todos ellos se les impone que deben enseñar gratuitamente. Por ejemplo, les leo textualmente uno de los documentos, ¿no? Donde el gobierno español le está pidiendo al comendador Obando que hiciese hacer una casa a donde 2 veces al día se juntasen los niños de cada población y el sacerdote les enseñase a leer, escribir y la doctrina cristiana con mucha caridad. Es decir, estamos viendo cómo el Estado, en lo que es la enseñanza básica, la de las primeras letras, está muy preocupado para ver quién va a enseñar. Y estamos hablando del 1500, 1503, ahí nomás ni bien empezó. Se pueden imaginar cuando van avanzando y estos estados cada vez se hacen más sólidos, mayor preocupación. Vamos a ver inclusive en nuestro espacio cómo las universidades, que son una creación del papado, los estados, los reyes en ese momento, buscan siempre controlar la emisión de títulos o garantizar la existencia de una universidad. Esto pasó con la Universidad de Córdoba, creada por, ustedes ya saben, por los jesuitas. De hecho, el papado era el que tenía la injerencia, pero vamos a ver al rey permanentemente tratando de controlar a través de sus enviados, controlar la emisión, como les decía antes, de los títulos y de lo que se enseñaba. Y llegamos finalmente ya en 1850, en esa década, después 1853 específicamente, cuando la Universidad de Córdoba es expropiada a la Iglesia y la va a tener el Estado argentino. Es decir, es todo un proceso muy lento en elaborar el propio Estado una construcción ideológica que le permita su reproducción, siempre hablando desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque se sabe que por la fuerza ningún Estado puede vivir mucho tiempo. La fuerza y el miedo tienen un tiempo de caducidad, mientras que el control de las mentes dura muchísimo más tiempo. Justamente entonces vamos viendo que no solo en el nivel superior, que son las universidades, sino también en el otro nivel, es decir, en el nivel de la escuela primaria, que no eran escuelas primarias, pero se le puede llamar primeras letras, en general se le decía primeras letras en la época, era para todos, para toda la población, niños y niñas también, pobres y ricos, solo que los ricos tenían siempre un preceptor en su casa, ¿no? Trataban de no llevarlos a esas casas que estaba hablando, recién les contaba de la Real Cédula. Hasta que en nuestro país, específicamente en 1870, Sarmiento es que creó, ustedes todos lo deben de saber, la Escuela Normal del Paraná, y a partir de ahí tenemos entonces profesores completamente laicos y al poco tiempo, ya con con cohortes creadas, tenemos una ley de educación laica gratuita y obligatoria. Es decir, que a donde vamos con todo esto para ir comprendiendo es que el Estado, que estamos empezando con esto, esta unidad, y vamos a cerrar la última unidad, el Estado juega un rol importante y según algunos teóricos es determinante de la comprensión de los problemas educativos. Es decir, esto lo vamos a ir viendo en la práctica y cada vez lo vamos a ir profundizando. Por eso es que la figura de la arena de discusión con los gladiadores es lo que más impacta para que recordemos que uno de los espacios en donde el Estado más ha peleado el espacio es justamente en la educación. Así que estamos frente a uno de los temas básicos para el Estado. Tanto sea mala como sea buena, mediocre, lo que fuere. Al Estado la educación le importa y mucho y le ha importado desde que nace. Les agradezco mucho a todos haber visto el video completo y nos vemos muy próximamente en la próxima entrega. Muchas gracias a todos de nuevo.